Hola amigos, somos estudiantes de la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Ingeniería Civil de sexto semestre B. En el presente video mostraremos un programa realizado en lenguaje de programación Java mediante la herramienta NetBeans. Este programa fue encargado por la cátedra de lenguaje de programación impartida por el ingeniero Osvaldo Ortiz. La finalidad de nuestro programa es sistematizar el cálculo del TPDA, que es el cálculo del tráfico promedio anual, que será de vital ayuda para la posterior construcción de una vía. Podrán observar que el programa es muy fácil y muy sencillo de utilizar, más que todo ya que está al alcance de los estudiantes universitarios de ingeniería civil. Esperamos que sea de su agrado. A continuación vamos a explicar el funcionamiento del mismo. Este software está diseñado para determinar las diferentes características y normas que debe tener una vía en base a su TPDA. Cabe recalcar que este software arrojará resultados en base a las normas de diseño vial vigentes en nuestro país. En el menú principal podemos observar en inicio una pequeña introducción de lo que es el TPDA, que quiere decir tráfico promedio diario anual. También podemos observar lo que son las normas de diseño, por ejemplo, normas para el TPDA en base al número de vehículos y dependiendo del orden de la vía. Normas para la velocidad de diseño. Las normas nos han permitido tener normas recomendadas y absolutas. La recomendada, dependiendo el orden de la vía, vamos a tener para terreno llano, ondulado y montañoso. La absoluta, dependiendo el orden de la vía, de igual manera, tenemos para terreno llano, ondulado y montañoso. También tenemos normas de radio mínimo para una curva horizontal. De igual manera, tenemos la recomendada, que es igual dependiendo el orden de la vía, para un terreno llano, ondulado y montañoso. La absoluta, dependiendo el orden de vía, de igual manera, tenemos para terreno llano, ondulado y montañoso. Tipos de pavimento. Para el tipo de pavimento, de igual forma, dependiendo el orden de la vía, tenemos clase de pavimento y ancho de pavimento. El TPDA de una vía se lo puede realizar de dos formas, mecánicamente y manualmente. De la forma mecánica se le determina mediante la carga registrada en toneladas a un día. Realizaremos un ejemplo. Una vía registró 54.700 toneladas en un día. El programa nos dice que el TPDA de esa vía es de 97.24 vehículos por día y la vía es de quinto orden. Otra de las opciones que nos permite calcular este programa es el cálculo del TPDA futuro, que es el TPDA con el cual se va a realizar el diseño de la vía, para esta manera poder evitar complicaciones continuas. Para realizar este cálculo procederemos a ingresar datos como por ejemplo el número de vehículos livianos por día, el número de buses y el número de vehículos pesados, tomando en cuenta que está en función de un índice de crecimiento, el cual está dado por datos estadísticos. A continuación ingresaremos los datos. Tenemos 12 vehículos livianos, 24 buses y 83 pesados. El índice de crecimiento será de 1.5 para vehículos livianos, 2.4 para buses y para pesados tendremos el 4%. Tenemos la opción de elegir el tipo de terreno, entre llano, ondulado y montañoso. En este caso escogeremos el llano. Para este tipo de normas tenemos la recomendada y la absoluta. En este caso vamos a escoger la recomendada. En este botón nos dará el TPDA actual. En este caso el TPDA es de 119 vehículos por día. El TPDA futuro, que será de 793.49 vehículos por día. Determinaremos la clase de vía. En este caso la clase de vía es de tercer orden. La clase de pavimentos nos dice que es un tratamiento superficial bituminoso y la vida útil que será entre 3 a 12 años. A continuación les enseñaremos la forma en que se creó nuestro proyecto, para lo cual hemos utilizado el lenguaje de programación en Java y de herramientas NetBeans. Primero creamos nuestro proyecto. Entramos a File, New Project, seleccionamos Java Application, Next, ingresamos el nombre de nuestro proyecto
y la ubicación que va a tener nuestro proyecto dentro de la computadora. En nuestro caso, nuestro proyecto se llama Proyecto TPDA. Cabe recalcar que cada vez que se crea un proyecto, por defecto NetBeans crea una clase principal. Por lo general lleva el mismo nombre del proyecto, Proyecto TPDA. Esto se debe a que cada vez que ejecutamos nuestro proyecto en Java, va a llamar a nuestra clase principal y dependiendo lo que necesitemos, le programamos en nuestra clase principal. En nuestro caso, lo que nosotros necesitamos es que ejecutemos el proyecto en Java. Llama a la clase principal y la clase principal llame a nuestro panel principal o a portada, que en nuestro caso es la que tenemos. Ejecutamos nuestro proyecto. Java llama a nuestra clase principal y la clase principal llama a nuestro proyecto. ¿Esto cómo lo logramos? Ingresamos a la clase principal y colocamos el siguiente código: new setVisal true principal en el nombre de nuestras clases, el nombre de la clase donde está programado el panel principal. Esto se lo crea de la siguiente manera: clic derecho, new JFrameForm, y se va a crear un panel, el cual nosotros vamos a editar a nuestra conveniencia. En este caso, lo que tenemos. Esto se logra simplemente utilizando las opciones que nos da en la parte derecha, como son los Swing Controls, Swing Menus, etc. En nuestro caso, proyecto, necesitamos menú principal, para lo cual vamos a arrastrar un menú y colocamos en la parte superior, y si necesitamos más arrastramos y listo. Para nuestro proyecto necesitamos que cada menú se despliegue y nos muestre distintas opciones. Esto se logra de la siguiente manera: vamos a seleccionar menú ítems y vamos a colocar en cada uno de los iconos que tenemos. De esta manera llamamos nuestro panel principal. Al seleccionar los paneles, se van a abrir nuevas ventanas, como lo observamos. Esto se logra anclando al menú principal nuestra portada principal. Damos doble clic en la parte que se nos va a abrir. Vamos a colocar el mismo código, new setVisibleTrue. Esto quiere dar que cada vez que seleccionamos esa opción, Java se va a llamar a la clase que esté codificada. Las diferentes clases se las va a crear de la misma manera que la de la portada, new JFrameForm, y se las va a ir creando a los distintos paneles, ventanas que necesitemos y de acuerdo a nuestro proyecto. Vamos a ir anclando cada vez que se seleccione, como por ejemplo, seleccionamos TPDA. Se nos va a abrir esta ventana. Esto se lo hizo utilizando el código que tenemos aquí, crear nuestra clase, y dependiendo el nombre que tengamos, la vamos a codificar. En nuestro caso tenemos ventanas informativas. Cada que seleccionamos está anclada a TPDA. Estas son simples ventanas de información. No se realiza nada de codificación ni ingreso de datos en nuestro menú de normas. También está anclado velocidad, pavimento. Vamos a ingresar a nuestra subclase pavimentos.
que cuando seleccionamos pavimentos saldrá esta ventana. Esto se hizo utilizando un table. Arrastramos un table y vamos a llenar las filas y columnas. Eso se va a realizar cuando seleccionemos cada una de las opciones dentro de las normas. Tenemos otro icono, el cual se nos va a desplazar dos opciones, que nos indicará el TPDA y el TPDA futuro. Aquí vamos a utilizar diferente codificación. Cuando seleccionamos aparecerá esta ventana que es la que tenemos y dice cálculo TPDA. A continuación les enseñaremos cómo se modifica cada vez que necesitamos un texto. Arrastramos un label, clic derecho, ahí podemos editar el texto. En esta parte ingresamos datos utilizando un text file. Arrastramos en la ubicación que deseamos utilizar otro label y otro text file. Necesitamos un button. El button vamos a codificar lo que necesitamos, es decir, cada vez que se escoge algún evento vamos a codificar dicho botón. Damos clic derecho en eventos. Action perform. Esto quiere decir que cada vez que seleccionemos va a correr la codificación que tengamos. Para codificar, dando doble clic, tenemos un try. Esto se lo utiliza para que no se ingrese datos como letras, porque lo único que necesitamos es que se ingrese datos solo números. Como podemos observar, para calcular que ingresen números, por ejemplo, 40. En caso de que ingresemos una letra, podemos, si nos va a calcular, pero si es que ingresamos una letra como la letra G, saldrá una pantalla diciendo datos mal ingresados. Eso logramos con el try. El try se ingresa datos numéricos que van a resolver lo que está marcando desde el paréntesis amarillo hasta el otro paréntesis. Todos se ejecutan si los datos están bien ingresados. Caso contrario, nos mostrará un Generation Pane, que es la ventana que nos dice datos mal ingresados, condicionado Generation Pane, this, entre comillas, el mensaje que queremos que aparezca en la ventana. El error message es el icono que nos muestra en la ventana que la manera que aseguramos que ingresen números y no letras. Dentro del try estamos declarando las variables peso, BE, que son las que tenemos en la ventana de número de vehículos, carga registrada, el peso y el B, el número de vehículos. Cada vez que ingresamos los datos, es decir, un número Java, lo reconoce como letra, entonces debemos transformarlo a número utilizando la siguiente codificación. La variable double.parse double de paréntesis JTextFile es el nombre en donde se registró dicho ingreso. .getText. Esto quiere decir que nos va a transformar a double. A continuación realizamos las diferentes operaciones que necesitamos utilizando la otra variable BEH. También necesitamos que los datos ingresados sean positivos, y esto lo controlamos con un if. La variable que ingresamos en la parte de JTextFile más tiene que ser mayores a 1. Esto lo controlamos con un if mayor a 0. Si se cumple, se va a realizar toda la codificación que vemos. Caso contrario, nos mostrará otro panel de error. Ejemplo, vamos a hacer que corre el programa. Vamos a poner ingresando un número negativo, menos 25. Ponemos calcular
y nos saldrá un error que dice ingrese datos positivos. De igual manera utilizamos Union Paint, ingrese datos positivos, datos mal ingresados y el siguiente código que es el icono de error. Con esta forma nos aseguramos que no ingresen letras y que ingresen solo números positivos. En este caso, solo rangos para determinar el tipo que necesitamos en nuestro programa calcular el TPDA mecánico. También tenemos un TPDA futuro. Ya, esto lo podemos realizar yendo a las ventanas y tenemos varios. Vamos a esperar que el programa corra. Vamos a calcular TPDA futuro. Tenemos una ventana del proyecto que es la que tenemos como TPDA futuro. Para esto se utilizó un label para ingresar datos tipo text file. También hemos utilizado un combo box que nos puede dar una lista de opciones, y también un button que cada vez que necesitamos algo codificaremos en los botones. Si seleccionamos el TPDA, utilizamos un try para que no se ingrese letras. Caso contrario, aparecerá un mensaje diciendo datos mal ingresados, como ya explicamos en el anterior proceso. Tendremos 4 variables: A, B, C y D. Es decir, en B se ingresa lo que pongamos en el JTextFile2, que es el valor de vehículos livianos en este caso. Y así sucesivamente, como mencionamos, tenemos que transformar a una variable double utilizando el siguiente código. En la opción que tenemos de calcular el TPDA futuro, tenemos los siguientes datos. Estos son labels, y tenemos labels y cuadros de texto. Esto se ha codificado de la siguiente manera. Vamos al TPDA futuro. Hemos utilizado los labels que están aquí presentes. Hemos usado los text files que están aquí, son todos estos. También hemos usado combo box, que son estas dos opciones que nos realizar estos procesos. Ya también tenemos estos 5 key button. Cada que queramos codificar uno de estos datos, tenemos que ingresar aquí y codificarlos en el programa. Es decir, debemos dar doble clic y lo mismo, hemos utilizado un try para que sean números, no letras. Tengo un double, hemos utilizado datos double para ingresar datos con decimales y hemos usado todos los datos. En B se ingresarán todos los datos que estén en el JTextFile2. El JTextFile2, ¿cuál es nuestro JTextFile2? Es este de aquí. En la variable C, todo lo que está en el JTextFile3, que es este de aquí, y en la variable D, lo que esté en el JTextFile4, que es el siguiente que tenemos, el text que tenemos. Como se mencionó, tenemos que transformar en una variable double, transformándolo con este código y poniendo getText, lo que nos traerá de datos de texto a datos double. Este if nos controla que sean datos positivos, es decir, controlamos que la variable b sea mayor a 0 y la variable c sea mayor a 0 y la variable d sea mayor a 0. Si esto se cumple, va a realizar los diferentes procesos. Caso contrario, nos va a arrojar otro panel de error que nos indica que hay un error. Esto indicamos caso ingresemos una letra o un número y otro número, nos arroja este cuadro de texto que nos dice que es un error, los datos mal ingresados es por el dato del valor. Si ingresamos un -2, un número negativo, nos va a igual dar otro error que dice datos mal ingresados, ingresar datos positivos.
lo que nos dice que los datos igual están mal ingresados. Solo funcionarán cuando ingresemos números positivos indiferentes de letras. En estos hemos utilizado las codificaciones de los botones con un try para asegurarnos que sean números y el if para que sean positivos. Cada vez que nosotros seleccionemos el TPDA futuro, necesitamos cada vez más variables tipo el doble, que son estas variables de aquí. También necesitamos variables de string, que son para los paneles, que son estas opciones, como ya mencionamos antes. Esas se almacenan las variables que tenemos aquí, que un terreno norma. Lo mismo igual en la variable b se va a guardar lo que esté en el JTextFile 2, JTextFile 3, igual para la variable c. Y lo mismo, que se generará siempre solo aumentándose más variables. Para variable f se va a utilizar una potencia, es decir, vamos a utilizar un código matchPow que nos presenta el NetBeans. Es decir, es de la siguiente manera: match.pow, un paréntesis, aquí vamos a ingresar el número o la variable que necesitamos que se redondee, que se eleve a una potencia. Entonces aquí vamos a determinar el valor del exponente, es decir, va a ser matchPow el número y el exponente al que necesitamos que se eleve. Con eso utilizamos un matchPow. Aquí tenemos una multiplicación, otra multiplicación y al final tenemos una suma. Aquí hemos comprobado que los valores sean positivos. Si se cumple, nos aparecerá el siguiente código, y si no, nos dará igual el error de dato mal ingresado y el mensaje de error, el botón de error. Así es, ingresamos aquí un 10 y 10, 1 y 1, es decir, le calcularemos los datos. Vamos a venir aquí y damos aquí, utilizamos el nombre de la variable .ctext más project más el versículo de días, y entre paréntesis tendremos todo lo que necesitamos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esto y esto tenemos aquí, que necesitamos que sea una variable. Esta es la codificación que tenemos hasta las opciones de nuestro TPDA futuro. Otras opciones que hemos utilizado en nuestro proyecto es de que al cerrar una pantalla solo se nos cierre la pantalla que queremos que se nos cierre y no se cierre el proyecto completo. Entonces eso lo codificamos de la siguiente manera. O sea, lo que queremos codificar es que al cerrar una ventana no se cierre el programa completo, sino que solo se cierre la ventana que estamos pretendiendo cerrar. Para eso hemos codificado dentro de los key buttons que hemos codificado o que hemos ingresado en las diferentes ventanas, por lo que ingresamos aquí el código, utilizamos el código dispose paréntesis 0 paréntesis punto y coma. Con este código, con este pequeño código que tenemos aquí, lo que logramos es la ventana que estamos cerrando no nos cierre el programa completo, sino que nos cierre solo la ventana que queremos que se cierre.
El código de Spooks, aunque parece bastante pequeño, es muy importante. Se puede decir pequeño en relación a los otros de JOceanPaint o ShowMessageDialog. Como podemos observar, en nuestro programa también tenemos la opción de acortar el proceso, es decir, en vez de darle clic a los menús para entrar a una opción, podemos darle al botón prediseñado o predefinido como es F1 para generar nuestro cuadro de diálogos o nuestro menú. Esto se genera en el código de la siguiente manera. Como tenemos nuestra barra de menús y nuestros menús inicializados, igual los submenús, aquí en este punto daremos doble clic y aquí nos da la opción de generar los aceleradores. Aquí pondremos la tecla o el conjunto de teclas que podría ser el F1 que está marcado ya, o podríamos poner un control V o espacio o un control V, las teclas que creamos necesarias o que podamos utilizar. Es decir, es aconsejable tener un orden o una relación de estas teclas con respecto a lo que se desea obtener en el programa. We don't need no education.